Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, gracias, bendito. Bendito tu nombre, Padre, bendigo tu nombre. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias. Aleluya. La honra, la gloria, la alabanza, la victoria, el reconocimiento, Señor, son tuyos, Padre Santo. Todas las cosas son tuyas, Señor. Tú eres el creador, tú eres el hacedor. Tú eres el que hace nuevas todas las cosas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias, precioso. Gracias, glorioso, Señor. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre. Aleluya, paz de Cristo. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere a mi alma volver a aprisionar. Tu Espíritu Santo que me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser.
Para eso fuimos creados, hermanos. Para eso fuimos formados. Para la alabanza de su gloria, de su gracia. Por eso le podemos alabar. Por eso le podemos exaltar. Porque Él es el único digno de la gloria. Él es el único digno de la honra y de la alabanza. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos. Aleluya. Qué semana tan cortita, hermanos. Qué rápido se van las semanas. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia. El día de ayer vimos cuál es la imagen y cuál es la semejanza de Dios en su creación. Así que no podemos menospreciar lo que Dios ha hecho. Por eso lo que Dios quiere es que tengamos no solo conocimiento, sino entendimiento, hermanos. Entendimiento, bendito Dios. Entendimiento, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No podemos ignorar, hermanos, la obra de Dios. Dios habla y dice que así como nosotros ignoramos en el Antiguo Testamento, cómo hace Dios, cómo Dios forma en el vientre de su madre los huesos de su hijo. Y así como nosotros ignoramos cómo Dios forma las cosas, así ignoramos también la obra de Dios. Dios no quiere que ignoremos, hermano. Dios nos da precisamente su Espíritu Santo para pedir sabiduría, no para buscar sabiduría, sino para pedir sabiduría espiritual. Y vamos a encontrarnos con una sorpresa. La sabiduría espiritual consiste, hermanos, en la predicación del Evangelio. ¿Para qué queremos sabiduría? Los hombres sabios están llevando al mundo a una confusión. Los hombres sabios están llevando al mundo a un enfrentamiento. ¿Dónde está la sabiduría de este siglo?, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Primera a los Corintios. ¿Dónde están los disputadores? ¿Dónde están? Pronto nos vamos a dar cuenta que van a desaparecer, porque Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y por eso ayer hablábamos un poco acerca de, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No se refiere más que la tendencia del hombre siempre es hacia el mal, hermano. La tendencia del hombre natural. Pero la tendencia del hombre espiritual siempre va a ser hacia el bien. Entonces, ¿por qué dice, y por haberse multiplicado la maldad? ¿Dónde, hermano? En el mundo siempre la maldad está multiplicada. Por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. O sea, ¿dónde? Dentro de las iglesias, dentro. No fuera. Pero ¿por qué se incrementa la maldad, hermano? Si tú dejas a tus hijos
Si tú dejas a tus hijos sin disciplina, sin amonestación del Señor, por eso la Escritura dice, fíjese bien lo que le voy a decir, hermano, no es cuestión de ser muy sabio, sino es cuestión de la gracia de Dios en el sentido común. Dice, hermano, el consejo, nos íbamos a ir a Efesios, voy a entrar en Efesios, pero en el capítulo 6, no en el capítulo 5. Versículo 1 dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Si yo no tengo una disciplina, ¿cómo voy a criar a mis hijos en disciplina y en la amonestación del Señor? Si yo no entiendo cómo el Señor amonesta, mis hijos se van a desviar hacia el mal. Por eso la Escritura dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto merece un trago, ¿no? ¿Quién es el que debe instruir a los niños? El padre. Y dice enseguida, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, ¿cómo se provoca a ira? Es tan sencillo. Si usted y yo, para que no se ofenda, somos enojones, somos iracundos, y cuando corregimos a nuestros hijos, los corregimos enojados, lo único que le estamos haciendo a nuestros hijos, no los estamos corrigiendo, hermano. Les estamos transmitiendo un espíritu de ira. Les estamos enseñando que las cosas se logran cuando usted se enoja, cuando yo me enojo. Eso no es disciplina. Eso no es disciplina. Eso no es amonestación del Señor. Que tú hagas una falta, hermano, y te metan en disciplina y te digan, usted no puede hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Eso no es disciplina. Eso es castigo. Por haberse multiplicado la maldad, entonces podemos entender, por haber falseado la palabra de Dios, te lo voy a aplicar de otra manera, me lo voy a aplicar de otra manera, por cambiar la ley divina y establecer la ley humana, porque Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Porque no hemos entendido que la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es la gracia, hermano? ¿Qué es la verdad? La gracia, cuando viene a nosotros, se transforma en misericordia. Y la verdad, cuando está en nosotros y la entendemos, se transforma en luz. Y si yo corrijo a mis hijos enojados, le estoy incrustando tinieblas.
¿Cómo es posible que yo le ponga un candado al refrigerador? Voy a abrochar aquí para que vean que soy ortodoxo. ¿Cómo es posible que yo le ponga un candado al refrigerador y que yo le enseñe a mis hijos que si quieren un plátano, te tienen que hincar para pedirme un plátano? ¿Hay alguien en casa? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la sabiduría? La verdad. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el entendimiento de que tú eres padre y que el padre provee para los hijos y no los hijos para los padres? ¿Dónde está el entendimiento espiritual en las instituciones? Donde los hijos proveen para la institución y la institución, bien, gracias. Esa es la causa por la cual se ha incrementado la maldad. Esa es la causa por la cual muchas ovejas están fuera. Heme aquí. ¿Hay alguien en casa? Cuando la semejanza, la imagen de Dios, la tiene el varón. Y la semejanza de Dios es el varón y la varona, unidos en matrimonio. ¿Para qué? Para que venga una descendencia para Dios. Tarde que temprano, todos somos probados, porque el pecado sale de nosotros mismos. Mientras somos pequeños, la inocencia nos permite pecar sin darnos cuenta. ¿Para qué? Para que aprendamos a restaurar las cosas. Un niño quebra el vidrio del vecino con la pelota de béisbol. Y le dice la mamá, vas a ver cuando venga tu papá. ¿Y el papá qué hace? Y el papá llega y el niño ¿qué hace? El niño se esconde. Y el papá quiere jugar con el niño. Quiere ver a su niño y agarrarlo y subirlo aquí en el cogote.
y el niño escondido. ¿Por qué? Porque la mamá le dijo que había hecho mal. ¿Dónde está la gracia? Y cuando el papá lo encuentra, y él le dice, papá, quebra el vidrio. Y el papá le dice, no te preocupes, mi hijo, yo pago el vidrio, pero usted sigue siendo mi hijo, aunque quebre el vidrio. Yo lo amo. ¿Dónde está la gracia en la iglesia? ¿Dónde está? Muy pocos se entienden. Amén. Es de esa manera que se pierde autoridad. ¿Por qué? Porque se practica la maldad en lugar de practicar la verdad. Porque la verdad te da entendimiento, porque conoces. La verdad te hace libre. Eso a mí me enseña que no conocen la verdad, que solo conocen su posición, que solo conocen su rango, que solo conocen sus deseos, lo que ellos entienden, porque tienen un entendimiento aprendido, inducido, porque en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, pero no se sientan a los pies de Jesús como María. Y no entienden que si ellos se sientan a los pies de Jesús, escogieron la mejor parte y nunca les va a ser quitada. De la otra manera, han escogido la parte que ellos quieren y les va a ser quitado, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener, y al que tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Al que tiene verdaderamente, se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Hay alguien en casa? Esa es la razón por la cual, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué hace que se multiplique la maldad? Que el hombre haga lo que quiere. Que los líderes que Dios puso para establecer la justicia a través de la palabra, a través de la verdad, a través de la guianza del Espíritu, hicieron a un lado el Espíritu y establecieron sus deseos, sus interpretaciones, sus estatutos institucionales y dejaron lo que por naturaleza la vida misma nos enseña. Por eso es que de esa manera nosotros vamos desarticulando la familia. Decimos que los juicios no son para condenación, pero echamos fuera a la gente. Y los que lo echaron fuera nunca van a buscarlos. Tiene que ir otro, que el Espíritu Santo mueva. Por eso es tan importante, hermanos, entender
la imagen y la semejanza. Porque ¿de qué me sirve que yo como varón tenga la imagen de Dios? Porque el varón es hecho a imagen de Dios. Pero la semejanza de Dios es el varón y la varona. Y yo les decía ayer, hemos distorsionado la familia. ¿Cómo? Diciendo que la mujer pecó. Sí, la mujer pecó. Eso no se puede cambiar. Pero cuando Dios hizo el juicio, el primer juicio que hizo en el Edén, vaya al capítulo 3 de Génesis y se va a dar cuenta que la primera que sentó en el banquito de los acusados fue la mujer. Sí, porque ella le dio cabida. Váyase al capítulo 3, hermano, de Génesis, por favor. Ya que comieron del árbol de la vida, se dieron cuenta que estaban desnudos. Escuche, por amor de Dios. Cuando Eva comió, del árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva comió y no se dio cuenta que estaba desnuda. ¿Hay alguien en casa? ¿Cuándo se dieron cuenta que estaban desnudos? Hasta que Adán comió. Hasta que el varón, la expresión, el varón comió. Y entonces dice, miren, vamos a ver. El capítulo 3, vamos a estar en el capítulo 3. Dice, pero la serpiente, versículo 1, era astuta, más que todos los animales del campo. Cuando se está diciendo de una serpiente, hermano, lo está narrando Dios para que entendamos las cosas en el plano como naturales que somos, pero la serpiente no se refiere a una víbora, se refiere a un demonio llamado Satán. Amén. A eso se refiere. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Le dijo una verdad a medias. El diablo no sabe hablar verdad, sino que sabe Dios, dijo, versículo 5, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Hay alguien en casa? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Fíjense bien.
Ella comió de su fruto. Primero ella comió. Pero, ¿cuándo comió? Cuando el varón no estaba con su varona. Cuando estaba sola. Porque si el varón hubiera estado allí, el varón le hubiera dicho, no podemos comer. A él se le dio la orden, como cabeza. ¿Hay alguien en casa? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ya que él también comió. Y aquí está el problema, hermano. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer. Y ahí ya está un error. El hombre y su mujer. Es el varón y la varona. Y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, al varón, y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué no llamó a la varona? Porque Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él sabía que lo estaba hablando a él, al varón. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Se acuerdan que yo les hice esa pregunta y yo me la hice también? ¿Quién me enseñó a mentir? ¿Quién me enseñó a agarrar lo que no era mío? ¿Quién me enseñó a tener hambre? Sí, cuando nací empecé a llorar desesperado. La Biblia no dice que cuando hizo y sopló aliento de vida sobre aquella silueta, aquella imagen que creó de polvo de la tierra, no dice que se sentó llorando. Le creó un Edén y lo puso allí para que lo cuidara y para que lo guardara. Y le dijo Dios, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Tú crees que no sabía? ¿Tú crees que el omnipresente no sabía? ¿Tú crees que el omnipotente no sabía? ¿Tú crees que el omnisciente no sabía? Está narrada para que nosotros podamos entender, para que nosotros tengamos verdad en nosotros y tengamos luz y tengamos entendimiento. Y el hombre le respondió, la mujer que me dice, ¿quién lo enseñó a acusar? ¿Quién te enseñó a echarle la culpa a los demás? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No es posible. Fíjese, hermano, qué tremendo. Todos caemos en ese problema. Nuestra naturaleza es esa, la del primer Adán.
Y por eso Dios nos deja este ejemplo. Para que sepamos que lo que nos contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Las acusaciones, no las excusas, las acusaciones. O sea, la naturaleza diabólica. Por eso la Escritura dice que lo terrenal es animal y es diabólico. Cuando Dios lo había creado a su imagen y a su semejanza. Cuando Dios lo había creado para que viviera en codependencia del Espíritu. Para que entendiéramos que tenemos un creador. Por eso es que tenemos que regresar a Cristo. Y dice, entonces, Dios se dirige a la mujer, a la varona, y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Mira, la misma. La serpiente me engañó y comí. La misma reacción, acusar. Acusó a la serpiente. Por eso los juicios tienen un acusador, tienen un acusado y tienen un abogado. Tienen un juez. Y empieza el juicio. Y no es el de 3 patines, por favor. Y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí decimos, no, es que la serpiente volaba y era de luz. Hermano, si tú lees y dice que la serpiente era astuta y dice más que todos los animales del campo. La serpiente era un animal del campo. Pero tuvo que meterse en la serpiente. Ya era una serpiente. Dios no hizo serpientes voladoras, por amor de Dios. Dios no hizo alacranes voladores. Alguien dijo así de broma. Y como dice el dicho popular, Dios no le da alas a los alacranes. ¿Por qué? Porque volando pican. A ver. Y entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, allí empezó el primer ser creado maldito por Dios. Y déjame decirte, cuando Dios maldice algo, queda maldito para siempre. Por eso es que cuando iban saliendo de Jerusalén al huerto de Getsemaní, la noche que Jesús iba a ser entregado, hermano, o una semana antes, Jesús se acercó a una higuera a buscar higos, y aunque no era tiempo de higos, y como no encontró higos, Jesús le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y al instante la higuera se secó.
¿Hay alguien en casa? Entonces, hermanos, el diablo, el Satanás, nunca va a dejar de ser Satanás. Siempre sabe mentir. Por eso, nunca puede hablar una mentira. Perdón, nunca puede hablar una verdad. Solamente habla mentira. Por eso es que usted no puede tener confianza. En la sabiduría terrenal, animal y diabólica, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Hay alguien en casa? Eso es lo que el hombre adquirió, porque la sabiduría terrenal te hace sentir más importante que los demás. La preparación teológica te hace sentir que tú ya mereces una posición. Hermano, pero todo el mundo lo hace para que vea a qué grado se ha corrompido el pueblo de Dios. Y entonces le dice que va a desatarse una guerra. Dios establece una guerra. Por eso es que cuando venimos al camino de Dios, se desata una guerra. Mientras estamos fuera del camino de Dios, feliz y contento el diablo con nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Actuamos de acuerdo a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia y el espíritu que ha establecido un sistema en este mundo y que opera ahora en todos los reyes y en todas las naciones y ha levantado un solo estado iglesia con el cual han fornicado todos los reyes de la tierra, consultando las estrellas, porque la sabiduría terrenal no viene de la tierra, viene de las estrellas. Satanás y sus demonios fueron echados fuera al abismo y del abismo salieron y ahora han llenado la tierra. Por eso es que Daniel dijo, en los postreros días la ciencia se aumentaría. ¿Por qué? Por el conocimiento que los demonios están enseñando a los hombres. Para que los hombres se sientan dioses. Si ustedes se fijan, se está levantando un imperio en el mundo. Pero al levantarse ese imperio están brincando otros que también dicen, nosotros somos imperio, nosotros podemos controlar el mundo. Así como ellos no han podido controlar al mundo y han establecido bases militares en todas las partes del mundo, ellos son los que han echado a perder el mundo. Ese es un imperio. Y aparece otro imperio y ya no permite que el otro quiera. Y empiezan los boicots, y empiezan los conflictos, y hoy se está levantando el otro imperio. Entonces Israel aparece tratando de demostrar que él es el imperio que va a prevalecer. Sí, sí va a prevalecer, pero no por su fuerza, no por sus armas. Va a prevalecer porque Dios va a tener misericordia de ellos. Y regresamos, hermanos, antes de irnos para otro lado. La guerra que se desata así de esta manera, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Hay alguien en casa? Va a empezar una guerra. Dios le está diciendo a Satanás, va a haber una guerra contra ti y vas a perderla. Porque no podemos entender que Satanás está derrotado desde ese juicio, pero que necesitaba llegar el cumplimiento del tiempo para que la simiente pudiera venir. Y que gracias a Dios a nosotros nos tocó vivir este tiempo y a todos los que hace 2000 años de Cristo para acá. Pero a nosotros nos ha tocado los fines de los siglos. Y si Dios nos concede, veremos la venida del Señor. Y seremos arrebatados. Y saldremos a recibir al Señor en el aire. Como hacían los pueblos antiguos cuando venía el rey vencedor de la batalla. Salían fuera del pueblo a recibir al rey. Así como cuando David venció al gigante. La gente salió cuando se enteraron que habían ganado aquella batalla, que tenían 40 días y 40 noches atemorizados detrás de las trincheras porque venía aquel gigantón a maldecirlos. Y David lo derrota y la gente sale a recibirlo. Y la gente y las mujeres empiezan a cantar. David mató, Saúl mató a 1000, David a 210,000, y el pueblo se magnificaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Ellos salieron a recibir, todo el pueblo salió a recibir. Venía Saúl, pero no alababan a Saúl, reconocían a Saúl como rey, pero reconocían que el que les dio la victoria fue el hijo de David, en sombra y figura, porque él no confiaba en sí mismo. Él dijo, ¿quién es este incircunciso para que blasfeme contra los escuadrones del Dios viviente? El Señor está conmigo, yo voy a ir y lo voy a derrotar. Y él iba en el nombre de Jesucristo y lo derrotó. Y el diablo sabía que de la descendencia de David iba a venir el Cristo, la simiente. Nuestra batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario, hermano. Entonces la guerra sigue. Y seguimos en la guerra y el diablo nos intenta a nosotros, pero la simiente ya está en nosotros. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Un día andábamos en el monte, mi esposa y mis niñas, y mi esposa estaba embarazada de Manuel, cuando de pronto se nos atravesó una serpiente cascabel en el camino, pero una señora serpiente, una cosa gruesa como de unos 10 centímetros y larga, hermano. Y cuando la vi, sentí un deseo de aplastarla y llevaba a mi esposa. Y cuando me bajé del carro y busqué piedras, la serpiente había desaparecido. La busqué y no la volví a ver. Pero iba mi esposa embarazada. ¿Hay alguien en casa? Hay una guerra
Si usted supiera la autoridad que Dios le da a una mujer embarazada. Y si usted fuera como Ana y le dedicara a sus hijos al Señor, desde el vientre y desde antes de nacer, el diablo no podría hacer nada contra su descendencia. Por eso es que Samuel, el hijo que Ana llevó al sacerdote Elí, podía escuchar la voz de Dios porque ella se lo prometió al Señor antes de que Dios se lo diera. Y en cuanto lo destetó y lo llevó, y Samuel desde pequeño podía escuchar la voz de Dios y él anduvo ungido todos los días de su vida delante del Señor. Si nosotros entendiéramos que no se trata de echar hijos y de echar hijos y de casarnos y tener hijos y tener hijos y tener hijos, sino que entendiéramos que Dios quiere una descendencia para Él. Por eso es tan importante que el Padre entienda. Se desata una guerra. Porque ¿quién le formó el hijo a usted en el vientre? Se desata una guerra. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Imagínese que usted confía tanto en su pastor, es el ungido, y su hijo falla. Y el pastor le dice a su hijo, ¿sabes qué? Lárgate de aquí. Tú no tienes derecho a estar aquí. Lo único que puedes hacer es buscarte una prostituta y casarte con ella. ¿Hay alguien en casa? Pero es el ungido del Señor el que tiene dones, al que todo el mundo consulta. Pero si es un hijo de pastor, el que cometió la acción, dice, no, tenlo ahí como líder de célula. Ahí tenlo. Y de pronto tú lo miras y ahora es el pastor. De la 10ª iglesia, de la 4ª, de la 5ª, de la 6ª. Porque no entendemos lo que es la simiente. Cancele toda bendición falsa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si ella es bruja de a de veras, ¿está en usted en recibir esa falsa bendición? Pero sepa que se va a desatar una guerra. Porque la simiente está en usted. Y la simiente del maligno está en ella. Y ese es el punto de lo que estamos hablando hoy. Muchos brujos van a empezar a querer cubrir a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que sucumban. Por eso es importante. Hay una guerra, hermanos. La guerra se desata.
pero no para que actuemos como dioses, sino para que entendamos que la simiente es la que va a derrotar a la serpiente. ¿Por qué? Yo no. Si mi lucha no va a ser contra carne y sangre, entonces yo no puedo derrotar un espíritu. Ellos son poderosos en fortaleza. Ellos son poderosos para hacer el mal. Yo no lo voy a derrotar. Entonces, ¿quién lo va a derrotar? El que ya lo derrotó. Por eso mi comunión tiene que ser firme con la simiente que es Cristo. Y entonces viene, voy a tratar de terminar para no quedarme pendiente, hermano. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y aquí habla, hermanos, en dos sentidos. En la familia y la iglesia, está profetizando sobre la iglesia del Señor. Está hablando sobre la iglesia. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, porque la iglesia es el fruto de la simiente. Y Dios puso a Satanás debajo de sus pies. Y es terrible lo que hemos permitido, porque ahora una serpiente llegó a ser dragón, porque le hemos dado nosotros la autoridad. Qué terrible es esto. A la mujer le dijo, fíjese bien, hermano, multiplicaré el juicio. Vamos al juicio. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido. Paz de Cristo, hermano. Hoy, el deseo de la mujer no es para su marido, porque hoy la mujer puede ser revestida de Cristo. Por causa del pecado. Escuche, hermano, por amor de Dios. El hombre se puede enseñorear de su esposa. Pero por causa de Cristo, el hombre tiene el deber de amar a su esposa. Amén. O sea, la va a controlar a su voluntad. O sea, aquí viene la voluntad. Desde entonces la voluntad está en juego. ¿Qué hizo el diablo? Le quitó la voluntad al hombre para que el hombre no se sometiera a Dios voluntariamente. Ahora el diablo controla. Y por eso la sentencia es: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero en Cristo Jesús no es así. En Cristo Jesús, nuestro deseo debe ser hacer la voluntad de Dios, sea hombre, sea varón, sea varona. Por causa del pecado, el hombre puede ejercer dominio sobre su esposa. Pero ¿cómo puedes ejercer dominio si en Cristo Jesús somos uno de nuevo, cabeza y cuerpo? Si mi esposa es mi cuerpo, ¿cómo me puedo hacer daño a mí mismo? Si yo le hago un daño a mi esposa, me lo hago a mí mismo. Amén. Y entonces viene la sentencia para el hombre, hermano. Y dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de la mujer, fíjense bien, hermano, por amor de Dios. A la mujer le dijo, tu deseo será para tu marido. Y nosotros decimos que por causa de la mujer, no, hermano. Por amor de Dios, hemos destruido la familia por tomar conceptos equivocados, por escuchar a personas que no tienen el Espíritu Santo y vamos repitiendo conforme a lo que escuchamos
y no vamos a la palabra. Y dice, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no le dijo a la mujer, hoy te mandé diciendo que no lo hicieras, no le dijo. ¿Hay alguien en casa? Y le dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de la mujer, primer pecado, pecado más terrible, obedecer a tu esposa antes que a Dios. Es decir, tú no puedes obedecer a tu cuerpo, tú no puedes obedecer a tus necesidades. Allá, ¿alguien quiere recibir entendimiento? Nuestro deber es obedecer nuestra cabeza. ¿Hay alguien en casa? ¿Cuándo viste a Cristo desobedecer a Dios para poder traer el reino, para poder extender el reino de Dios en la tierra? Tú no puedes hacerle caso a tu esposa. Es el esposo el que recibió la orden, y esa fue la causa de que la tierra fuera maldita. No porque la mujer pecó, no porque la mujer comió del árbol de la vida, perdón, de la ciencia del bien y del mal. Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, la sentencia, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por quién, hermano? ¿Por la mujer o por el hombre? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cómo leemos? Y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por causa del Señor, el hombre es varón y varona, pero por causa del pecado, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Entonces fueron dos entidades. Por causa del pecado, por amor de Dios, porque ya eran diferentes. Él tenía la voluntad de ella y podía hacer lo que quisiera con ella. Pero por causa del Señor, hermano, Cristo y la iglesia no son diferentes. Así como el apóstol Pablo les escribe acerca de la vestimenta, del atavío de las mujeres, antes que el atavío, es más importante que usted sepa que Dios y la iglesia son uno. Por eso dice, os alabo, hermanos, en el capítulo 11, primero de los Corintios, porque retenéis todas las instrucciones tal como las entregué, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer, pero Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Y así, en Efesios capítulo 5 dice que Dios y su iglesia son uno. Cuando Dios hizo al varón, lo hizo uno. Cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, hace
una iglesia y es uno con ello. Cristo es cabeza de la iglesia. Y no ejerce su voluntad sobre, no la oprime, no la forza, no la obliga. Espera que ella rinda su voluntad. Nosotros rendimos nuestra voluntad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje de depender de su cuerpo. ¿Dónde están tus necesidades ficticias aquí en la cabeza? ¿Y dónde las satisfaces? En tu cuerpo. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieses, maldita será la tierra por tu causa. ¿Quién trae la maldición a la casa? ¿La esposa o el esposo? Digan conmigo, ay Dios. Por eso es que la esposa debe respetar al esposo. Y por eso es que el esposo debe amar a la esposa. Y para que eso suceda, dice Efesios 5:21, someteos los unos a los otros, no por conveniencia. Yo me caso con ella porque es muy hermosa, es muy guapa. No, yo me caso con él porque aparte de guapo tiene mucho dinero, tiene buen trabajo, tiene buen prestigio. Oh, hermano. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros.